sexuales femeninas son sintetizadas en el ovario, ¿sí? Ese es el órgano que se encarga de sintetizar o de generar estas hormonas femeninas. ¿Qué funciones tienen? Pues desarrollo corporal, al igual que pasa con las hormonas masculinas, los caracteres secundarios, ¿cierto? Estimulan el crecimiento de la musculatura uterina, ¿sí? Lo preparan al útero para las funciones de procreación. Entonces, debe tener una estructura muscular más fuerte. Entonces, eso lo estimula, o ese crecimiento lo permiten este tipo de hormonas. Estimula el desarrollo de de los canales lácteos y obviamente ya en el proceso de alimentación de los bebés, la generación de la prolactina, ¿sí? Que es la hormona que da lugar a que se genere pues la leche materna y controlan la primera fase del ciclo menstrual. Entonces, todo el proceso de regulación del ciclo está dado a partir de estas hormonas. Por esa razón, cuando hay algún inconveniente con respecto al ciclo menstrual, generalmente lo que se hace es formular otras hormonas que traten de ajustar lo que se está, o sea, el descontrol hormonal que puede haber en un momento determinado. Entonces, esas son las funciones que cumplen las hormonas femeninas, como en el caso de la estrona, el estradiol, y ya ahorita miramos en la próxima diapositiva la estructura de la progesterona. Ahora, es muy importante tener presente que ambas estructuras poseen anillos aromáticos, porque otras hormonas no las tienen, particularmente lo que les decía, las hormonas masculinas no tienen anillos aromáticos. Entonces, es importante resaltar la característica que es de las hormonas femeninas. ¿Ok? Tomamos el apunte y ya continuamos con la progesterona, que es la otra hormona importante, porque hay muchas otras hormonas que se pueden producir, pero las más importantes dentro del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en las mujeres son esas tres. Bueno, entonces ahora miremos la estructura de la progesterona. La progesterona básicamente tiene como función preparar el útero para la implantación del óvulo fecundado durante el embarazo. Entonces, esta hormona no tiene anillo aromático, tiene una insaturación y tiene dos enlaces tipo cetona. Sí, Tomás, sí te puse la asistencia. Entonces, fíjense que tienen dos grupos cetona y tiene una insaturación. Y este sí ya tiene nuevamente nuestro dos grupos metil, como aparece en la estructura, digamos, original del ciclopentano peridrofenantreno. Entonces aquí ya tenemos la estructura. Solamente vamos a hacer la estructura de la progesterona, ¿sí? Que es una hormona natural. Los que aparecen en la parte de abajo, que son los anticonceptivos orales, son de igual manera hormonas, pero estas han sido procesadas, manipuladas, por decirlo de alguna manera, a nivel de laboratorio. Y obviamente la función es totalmente diferente, ¿no? La función es evitar la concepción, justamente evitar la fecundación del óvulo. Y pues obviamente esto implica una alteración en el funcionamiento hormonal normal de los organismos, ¿sí? A veces se utilizan para tratar inconvenientes, por ejemplo, como les dije, del ciclo menstrual. Entonces, cuando hay una irregularidad, cuando se presentan algunos inconvenientes a raíz de esto, entonces se utilizan también este tipo de hormonas para tratar de regular, pero el uso prolongado de ellas puede llegar a generar efectos secundarios también negativos, como es el caso de una esterilidad, como es el caso sobre todo cuando se empiezan a consumir, digámoslo, desde muy temprana edad, pueden generar desórdenes hormonales a largo plazo, ¿sí? Adicional a esto, pues hay organismos que no tienen exacto, sí señora, se pueden generar tumores hormonales
Y fuera de eso, pues hay que tener presente que es algo que se le está colocando al organismo que no hace parte de. Entonces, en algunas personas, en algunas mujeres, causa descalcificación, en otros casos, dolores de cabeza intensos, problemas inclusive a nivel de ciclo menstrual, que sea más doloroso, que sea más abundante, o sea, una serie de consecuencias que precisamente tiene que ver con la alteración de las hormonas. El organismo debe tener un equilibrio hormonal. Cuando se le adicionan hormonas que no pertenecen a él, se desarrollan efectos secundarios. Ya vimos que con las masculinas se desarrollan un tipo de efectos, sobre todo en los esteroides anabólicos, pero de igual manera con estas hormonas femeninas, ¿sí? Estos tratamientos hormonales pueden llegar a tenerse consecuencias negativas. Hay organismos que tienen unos, digamos que son más delicados en este aspecto. Entonces, cualquier alteración genera un problema mayor. Como hay otros que son más tolerantes a este tipo de circunstancias, pero siempre hay algún tipo de efecto, aumento de peso o inclusive lo contrario, disminución excesiva de peso. O sea, todo eso depende de cómo reacciona el organismo a un agente externo, ¿sí? A un agente que no es natural para él. Bueno, entonces ya vimos las tres hormonas más importantes, la estrona, la progesterona y el estradiol. Y aquí tenemos un par de ejemplos que no los vamos a tomar, solamente es para que nos fijemos que tienen la misma estructura, ¿no? Son esteroides, el etinil estradiol, que aquí tenemos el grupo etinil y el resto es la misma estructura que tiene el estradiol normal, y la noretindrona, que es la misma estructura eh, o una estructura similar eh, a la estrona, pero en este caso no tiene anillo aromático y tiene también el grupo etinil, ¿sí? Etinil, que es el que genera em, esa anticoncepción, ¿no? Justamente ese grupo de etinil que aparece en los anticonceptivos orales. Entonces, ya tenemos la parte de las hormonas femeninas. Me voy a devolver a los efectos adversos acá, que no los habían tomado la clase anterior, de los esteroides anabólicos, para que tomemos los apuntes de ellos. Ya, pues en general se los había explicado, que son atrofia testicular, una dificultad en la producción de eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y eso tiene un efecto directo sobre la médula ósea, que es donde se producen, el aumento de la producción de eritropoyetina, que es la hormona justamente que le avisa al organismo que se necesita mayor producción de eritrocitos. Entonces, como se disminuye la producción, pues esta hormona aumenta, ¿sí? Y pues eso en grandes cantidades todo puede generar problemas graves de salud. Esterilidad, pérdida de peso en las mujeres, reducción de senos, depresión y comportamiento agresivo. Y a largo plazo, ataques cardíacos, derrames cerebrales, retraso permanente del crecimiento. Esto sobre todo para los que en su adolescencia empiezan a consumir este tipo de compuestos. ¿Qué pasó, Fabián? Marta, ya la paso. Que terminen de tomar el apunte de esto y ya paso a la última, a la penúltima diapositiva, que era donde estábamos. Ya la devuelvo. Para finalizar esta parte de lípidos, vamos a hablar acerca de la saponificación. Recuerden que les dije que la clasificación de los lípidos estaba ligado justamente a esta reacción. Hay lípidos que son saponificables, es decir, que se pueden convertir en jabones, y líquidos que no son lípidos, perdón, que no son saponificables, es decir, no presentan esta reacción. Entonces, dentro de la reacción de saponificación
básicamente tenemos aquí la estructura de un triglicérido, que es un lípido saponificable, y reacciona con hidróxidos, que puede ser hidróxido de sodio o también puede ser hidróxido de potasio. Son los que más se utilizan para representar los procesos de saponificación. Por lo general vamos a encontrar que son tres moléculas del hidróxido las que van a interactuar con estos triglicéridos y lo que se genera es un rompimiento en esta parte de la estructura, ¿sí? El hidrógeno que aparece aquí lo tenemos en el hidrógeno del hidróxido va a unirse al oxígeno, a cada uno de los oxígenos. De esa manera se forma la glicerina o el 1,2,3 propanotriol, que es el que tenemos aquí en este lado. Mientras que el resto de la estructura, el oxígeno junto con el sodio, se van a unir al carbono. Y entonces de esa manera se forma una sal de ácido carboxílico que es realmente lo que se conoce como jabones. Los jabones son sales de ácidos carboxílicos. Ahora, es importante tener presente que estas sales de los ácidos carboxílicos pueden presentarse con diferentes características. Entonces hay jabones que se llaman jabones duros, que son precisamente los que se dan a partir de la interacción con el hidróxido de sodio. Y otros jabones, que son los jabones blandos, que se dan con la interacción del hidróxido de potasio. O sea, si en vez de sodio tenemos potasio, entonces la estructura de los jabones es diferente y se llama jabón blando. Los jabones, ¿por qué tienen esa capacidad o esa característica de poder limpiar o de poder, digamos, disolver generalmente la mugre, que es una sustancia de tipo orgánica? ¿Sí? La mayoría de las sustancias que se eliminan a través de los jabones son de tipo orgánico. Los jabones tienen una particularidad y es que si ustedes se fijan del lado derecho, donde tenemos el oxígeno y el sodio, la molécula es polar, ¿cierto? Es polar. Se ve claramente que hay un polo positivo y un polo negativo. Del lado izquierdo tenemos cadenas carbonadas. Entonces, este lado de la molécula es apolar, es no polar, de tal manera que los jabones tienen la capacidad de disolver sustancias polares y sustancias no polares. Y por esa razón, digamos, es esa función o esa particularidad que tienen de poder limpiar, porque disuelven todo tipo de sustancias, tanto sustancias polares como sustancias no polares. Y obviamente, pues luego es eliminado junto con el agua, las sustancias que ellos han disuelto. Como tienen esa característica, pues también pueden disolverse en el agua. Entonces tomamos el apunte, por favor, de la reacción de saponificación. Si hay alguna pregunta, la pueden formular. Entonces, con esta parte damos por terminada la temática de lípidos. Ya a partir de mañana iniciamos un nuevo tema que es el tema de vitaminas. Entonces, vamos a realizar un taller eh, sobre este tema que básicamente nos va a servir también como para ir repasando, irnos preparando para las bimestrales que ya más o menos en 20 días son. Entonces, eh, también el taller nos va a servir para eso. Entonces, vamos a empezar el desarrollo del taller. Ya les cambio la pantalla para que empecemos a trabajar sobre esto. Es para desarrollar en el cuaderno y luego, una vez terminado, lo subimos a Classroom. Tenemos una semana para el desarrollo del mismo, pero pues vamos a empezarlo a trabajar en lo que nos resta de la clase. Entonces, permítanme un segundo, ya les cambio la pantalla.
Entonces el taller consta de 8 puntos y básicamente pues toda la información la tenemos allí en el cuaderno. Bueno, entonces empezamos a trabajar sobre eso. Lo único que queda como consulta, digámoslo aparte, es cuál es la diferencia que hay entre jabón y detergente, ¿cierto? Eso sí es a nivel de consulta. Entonces empezamos, por favor, a trabajar ya en este taller. Bueno, chicos, entonces ahora en el descanso les subo el taller al Classroom para que lo puedan finalizar y tenemos entonces hasta el próximo lunes como fecha para su máxima para subirlo a la plataforma. Bueno, chicos, entonces que tengan el resto de día, que Dios los bendiga y nos vemos nuevamente en clase mañana. Chao. Hermosa, una pregunta. Dime, Es que yo entré como 10 minutos tarde, pero no sé si me pusiste la asistencia. Valentina, yo te dije que creo que te dije que te colocaba la asistencia. Espérame un segundo. Moreno Valentina. Sí, señora, ya te había colocado la asistencia. No hay problema. Gracias, hermosa. No, querida. Chao.